En este ejercicio nos piden encontrar todas las soluciones de esta ecuación diferencial lineal, la cual es de variables separables. Quédate y te muestro cómo se calculan las soluciones para el caso de variables separables. Este es un tipo de ecuación diferencial que es de primer orden, donde la incógnita es la letra Y, ¿ok? Donde Y es una función que depende de X y que para nosotros es desconocida. Mi objetivo es encontrar esta función, si es que existe, si es que es posible encontrar esa fórmula explícita y poder resolver y encontrar todas las funciones que satisfacen esta ecuación que está aquí. O sea, estoy buscando una función Y tal que al multiplicar x por la derivada de esta función desconocida, sea igual a la función sin derivar menos 3 al cuadrado por logaritmo natural de x. ¿Ok? Ahora, nos preguntan, ¿cuáles son los posibles dominios de las soluciones encontradas? Bueno, eso va a depender de varias cosas. Primero, que tenga solución, ¿cierto? Suponiendo que las tiene, va a depender de la expresión que nos aparezca como fórmula de la solución, por si hay alguna restricción, y también depende de la misma ecuación diferencial, porque a veces por las condiciones que están aquí, uno puede deducir ciertas restricciones para la x, que es la variable de la función. Aquí cuando me hablan de dominio, recordar que se está refiriendo a los valores que toma x, que es la variable independiente de la ecuación diferencial. No siempre va a ser x porque va a depender de las letras que vengan en el ejercicio, pero en este caso la variable independiente es x, que es la variable de la función que estoy buscando. La función que estoy buscando es y y esa se conoce como variable dependiente. Y como primera observación nos podemos dar cuenta aquí que el x está dentro de un logaritmo como argumento. Y recordar que en los reales los logaritmos tienen restricciones, ¿sí? Entonces, una primera observación que yo debería hacer aquí es que estamos trabajando con x mayor que cero para que este logaritmo natural esté bien definido, ¿sí? Así que esa es una primera condición, así que cuando encuentre los posibles dominios, tiene que ser un conjunto de números reales positivos. Quizás no lo es todo, no es todo el intervalo del cero al infinito, pero quizás es una parte, un subconjunto, ¿ya? Y no nos podemos escapar de ahí, ¿ya? Tienen que ser intervalos de números positivos, ¿bien? Entonces ahora vamos con el desarrollo de esta ecuación. Les comentaba que esta ecuación diferencial es de variables separables, ¿ya? Porque podemos mover todas las variables dependientes, la y al lado izquierdo y las x al lado derecho, ¿ok? Entonces, si copiamos la ecuación, tengo x por la derivada de y con respecto a x igual a y menos 3 al cuadrado por logaritmo. Yo podría dividir por y menos 3 al cuadrado, ¿ok? Y también podría multiplicar por el de x y dividir por x aquí, ¿ya? Entonces, vamos a hacer eso. Si yo divido en el lado izquierdo, va a quedar de y partido por y menos 3 al cuadrado. Y en el lado derecho, lo que nos va a quedar es el logaritmo natural, el de x va hacia el lado derecho, multiplicando, y este x aparece en el lado derecho como denominador. Y ahí, como pueden ver, logré separar variables, ¿cierto? Todas las y quedaron del lado izquierdo y todas las x quedaron del lado derecho. Esto entonces nos hace comprobar de que efectivamente esta ecuación era de variables separables. Y todas las ecuaciones de variables separables se resuelven con el mismo mecanismo. Consiste en aislar las variables a cada lado, las y las x en este caso, y ahora hay que integrar a ambos lados de la igualdad y luego despejar la variable dependiente. O sea, en este caso la y, porque eso es lo que yo me interesa, encontrar la fórmula para esta función y si es que es posible de hacer. Pero antes de continuar, hay ciertos comentarios y reflexiones que hay que hacer antes de continuar con el cálculo. Unas observaciones que son fundamentales y que pueden afectar nuestras conclusiones. Acá yo dividí por i menos 3, ¿ok? Pero estoy pasando por alto un hecho relevante. Y podría ser igual a 3. Y yo no lo sé, porque de partida yo no conozco esta función y. Entonces podría pasar que esta función y ser una función constante, la función constante igual a 3.
Entonces aquí una observación muy importante. Este desarrollo solo es válido si yo considero i distinto de 3. De lo contrario estaría dividiendo por cero y lo cual no se puede, ¿verdad? Y lo mismo pasa aquí al dividir por x, ¿ya? Aquí tengo que considerar x distinto de cero, pero ahí no es necesario explicitar la restricción, dado que nosotros ya estamos trabajando con los reales positivos, así que aquí el cero no se está considerando, así que puedo dividir sin ningún problema, ¿ok? No obstante, en el caso del y, yo tengo que mencionar que i es distinto de 3, porque después me tengo que hacer la pregunta de qué pasa si i vale 3, ¿ok? Esta pregunta la vamos a dejar en pausa, porque les quiero mostrar primero la técnica de separación de variables. Bien, entonces, una vez que uno aísla las variables a cada lado, ahí es cuando uno procede a integrar. Entonces, del lado izquierdo queda integral de 1 sobre i menos 3 al cuadrado, diferencial de i, y en el lado derecho nos queda la integral del logaritmo natural de x partido por x de x. Y ahora tenemos que ver métodos de integración que nos permitan resolver cada una de estas integrales. Bien, eh, para poder hacer la integral del lado izquierdo, si quieren, pueden hacer un cambio de variable. Pueden hacer u igual a i menos 3. Entonces de u va a ser de i. Entonces esta integral, la integral de 1 sobre i menos 3 al cuadrado de i, cambia por la integral de 1 sobre u cuadrado de u. Y esa integral es u a la menos 2. Y la integral de u a la menos 2 es u a la menos 1 partido por menos 1, o sea, menos 1 partido por u, es decir, menos 1 partido por i menos 3. Así que esa es la integral de color verde. Por otro lado, por otro lado, para poder resolver la integral de logaritmo natural de x partido por x, podemos hacer un cambio de variable, hacer w igual a logaritmo, y así la derivada de w, el dw, es 1 sobre x diferencial de x. Así que esa integral que está aquí, gracias a esta sustitución que hemos hecho, nos va a quedar como la integral de w por diferencial de w. Y la integral de w con respecto a w es w al cuadrado medios, es decir, es logaritmo al cuadrado de x partido por 2. ¿Ok? Recordar que al hacer estas integrales, ponemos la constante integración solamente del lado de la variable independiente. Y por eso es que aquí lo omití. ¿Ok? Así que, retomando la resolución de la EDO, retomando la solución de la EDO, ya esta línea que estaba aquí se transforma en lo siguiente. Se transforma en menos 1 sobre i menos 3, y eso tiene que ser igual a lo del lado derecho, que era, lo vamos a dejar así como un medio logaritmo natural al cuadrado de x más la constante C1. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que despejar la y de acá, ¿sí? Pero la y está en un denominador, le estamos restando 3. Así que lo primero que vamos a hacer es multiplicar por menos 1 a ambos lados de esta igualdad. Si multiplico por menos 1, nos va a quedar 1 sobre i menos 3 igual a menos un medio logaritmo natural al cuadrado de x menos C1. ¿Ok? Y para poder hacer el despeje acá, de manera más simple, vamos a hacer esta resta que aquí aparece. Aquí el mínimo común es 2, ¿sí? Y nos va a quedar menos logaritmo al cuadrado de x menos 2c1. Y ahora sí, como queremos despejar la y, podemos elevar a la menos 1 a ambos lados de esta igualdad. ¿Qué significa eso? Invertir las fracciones, ¿ya? Entonces nos va a quedar lo siguiente. Voy a continuar con el desarrollo aquí. Si invertimos las fracciones, ahora va a quedar i menos 3 sobre 1. Lo vamos a escribir acá. Va a quedar i menos 3 sobre 1. El denominador 1 no lo voy a escribir. Y el lado derecho, esta fracción que está aquí, este logaritmo con el 2c1,
partido por 2 va a quedar invertida. Entonces va a quedar el 2 arriba y quedará menos logaritmo al cuadrado de x menos 2c1. Vale decir, lo que estaba abajo pasó para arriba y lo que estaba arriba pasó para abajo. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Y hay que despejar la y. Para despejar la y de manera más cómoda, lo que voy a hacer es factorizar por menos 1 en el denominador, solo por un tema de estética, para que no queden tantos signos menos en la expresión. Ahí hice la factorización por menos 1 y ahora 2 dividido por menos 1 es menos 2. Entonces puedo dejar el menos 2 arriba ahora. Entonces nos va a quedar de esa manera. Y este menos 3 que está en el lado izquierdo pasa al lado derecho como más 3. Y ahí despejé la y y tengo la solución explícita de la ecuación diferencial. ¿Ok? Ahora bien, recordar, no lo dije aquí en los pasos anteriores, pero esta constante C1 es un número real, ¿ok? Que apareció como constante de integración. Ahora, en el resultado final, esta constante quedó multiplicada por 2, es el doble, ¿ok? Pero si una constante la multiplicamos por 2, se mantiene la naturaleza de esto como constante. Entonces, podemos cambiar la notación y llamar C a 2 veces C1, y así la solución explícita de la ecuación diferencial va a ser menos 2 sobre logaritmo natural al cuadrado de x más C más 3, con C en los reales. Entonces, esa es la solución a la que llego gracias a la separación de variables. Ahora, pregunta, ¿esta solución o esta familia de soluciones que yo encontré son todas las soluciones de la ecuación diferencial? Y la respuesta es que no, porque esta solución a la que yo llegué separando variables e integrando se logró gracias a una condición que no venía en nuestro ejercicio. La condición era esta, que y fuese distinta de 3. ¿Ok? Entonces esta condición la agregamos nosotros. Esta condición no la traía el ejercicio. Entonces ahora tenemos que hacernos la pregunta complementaria. Bueno, ¿y qué pasa si es que y es igual a 3? Así que vamos a responder eso. Aquí nos preguntamos, ¿qué ocurre si y es igual a 3? Aquí hay que tener presente una cosa muy importante. Cuando escribimos i igual a 3, no estamos pensando que i está tomando el valor del número 3, sino que estamos pensando que y es una función constante igual a 3. O sea, aquí, observación, lo que estamos diciendo es que y es una función que tiene dominio los reales positivos, porque ese es nuestro contexto, no olvidar que x es positivo por el logaritmo que ahí aparece, y va a parar a los reales, y la fórmula de esta función es constante igual a 3. A eso nos estamos refiriendo con que y es igual a 3. Entonces, ¿cuál es su derivada? Como es función constante, la derivada de una constante es 0. Para saber qué ocurre cuando y es igual a 3, simplemente reemplazamos en la ecuación diferencial. Si esta función y igual a 3 cumple la igualdad, entonces es una solución. Y si es que no la cumple, entonces no lo es y se descarta. Así que hagamos eso. Reemplazamos en la ecuación diferencial. Y reemplazamos en la ecuación diferencial original, o sea, la que me entregan en el ejercicio. Entonces va a quedar x por de i a de x, esta de i a de x, que es lo mismo que y', ojo ahí, eso es notación, eso es exactamente lo mismo. La derivada se puede escribir con notación prima o con notación de fracción, así que va a ser x por 0 igual a, bueno, y es constante igual a 3, que a 3 menos 3 al cuadrado por logaritmo de x. O sea, x por 0 es 0, 3 menos 3 0, al cuadrado es 0, por logaritmo es 0. Se cumple la igualdad. ¿Eso qué significa? Significa que la función constante y igual a 3 también es solución de la EDO. Pero, en este caso, esta solución y igual a 3 no aparece por ser de variables separables. Apareció por una restricción que tuvimos que imponer. ¿Sí?
Así que esta ecuación diferencial tiene dos tipos de solución. Una, que esta que viene como separada y aislada del resto, que es i igual a 3, que también se le suele llamar solución singular. Y tenemos otra familia de soluciones que viene dada por esta constante c, que está aquí, por cada c distinto que yo reemplace, por ejemplo, c igual a 1, c igual a raíz de 2, c igual a menos 4, c igual a menos 3 medio. Para cualquier valor de c en los reales, voy a obtener aquí una función diferente. Y estas funciones que voy a ir obteniendo también satisfacen la ecuación diferencial. Esta es una familia de soluciones, pero que se le llama general. ¿Ya? Porque vienen generalizadas por este parámetro c que está aquí, ¿ya? Así que en este caso esta ecuación de variables separables tiene dos tipos de soluciones, una general que apareció gracias a la separación de variables y la otra, la solución constante igual a 3 que apareció como solución singular debido a la restricción que tuvimos que poner. Y con esto tenemos resuelta la ecuación diferencial y vamos a poder responder la pregunta que aparece acá abajo. ¿Cuáles son los posibles dominios de las funciones, de las soluciones encontradas? ¿Ya? Entonces, vamos a analizar esto aparte. Aquí entramos en una parte más avanzada del ejercicio porque vamos a tener que hacer un análisis de este parámetro c que aquí aparece. ¿Ya? Entonces, vamos con los posibles dominios de solución. Posibles dominios. Entonces, primero, para la función constante i igual a 3, la solución singular que está aquí. Recordar que aquí lo que estamos diciendo en estricto rigor es que es la función i de x constante igual a 3. ¿Ok? Esta función, si ustedes la miran, es una constante, ¿cierto? No hay ningún tipo de restricción acá. Uno pensaría que el dominio es los reales. ¿Ok? Y es cierto. No obstante, para encontrar dominios de las soluciones, no basta con restringir solamente la expresión que aquí aparece, sino que además tiene que ser coherente con las restricciones que cumple la x en la ecuación diferencial original. De antemano nosotros habíamos dicho que x tiene que ser mayor que cero, así que esta condición se hereda aquí abajo, ¿ya? Así que en este caso, el dominio de esta función tienen que ser los reales positivos, ¿ok? Ese es el dominio para la solución singular i igual a 3. Ahora tenemos que ver qué pasa para la solución general, cuya fórmula era esta, menos 2 sobre logaritmo natural al cuadrado de x más c menos 3. ¿Ok? Perdón, más 3. Esa era la fórmula de la solución general. Entonces aquí, ¿qué restricciones tenemos? Primero, tenemos la restricción de la EDO, ¿cierto? X mayor que cero, la cual se replica aquí porque fíjense que aquí también aparece un logaritmo y entonces se aparece nuevamente la condición de que X tiene que ser mayor que cero para que este logaritmo esté bien definido. ¿Ok? Ahora, no es la única, ¿cierto? Porque el logaritmo al cuadrado de X más C aparece en un denominador. Entonces necesitamos que el logaritmo al cuadrado de x más c sea distinto de cero. Y bueno, aquí tenemos que analizar esto según los distintos valores de c. ¿Ok? Porque esta condición se va a cumplir según lo que esté ocurriendo con c. Entonces, ¿qué pasa? Veamos un caso simple. ¿Qué pasa si c vale cero, por ejemplo? Si c vale cero, ¿ya? Porque c está en los reales, así que aquí c puede valer cero, ¿ok? C no tiene ningún tipo de restricción acá. Si c vale cero, esta condición va a ser simplemente logaritmo al cuadrado de x distinto de cero. Ahora, ¿cuándo un logaritmo es al cuadrado distinto de cero? Bueno, cuando el logaritmo sin el cuadrado sea distinto de cero. Y un logaritmo es distinto de cero cuando el argumento es distinto de 1, porque recordar que el logaritmo de 1 es igual a cero. Y yo quiero que sea distinto, por lo tanto x tiene que ser distinto de 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos aquí una condición de que x tiene que ser positivo, ¿cierto? Para que exista el logaritmo. Pero además no puede ser 1, entonces aquí hay un agujero aquí. ¿Ok? Y recordar que no podemos decir
el intervalo del 0 al infinito menos el 1, porque se formaría un agujero aquí, los dominios de las soluciones para las funciones en ecuaciones diferenciales tienen que ser siempre intervalos abiertos y sin agujeros. Por lo tanto, las opciones de posible dominio aquí es el intervalo abierto de 0 a 1 o bien el intervalo abierto del 1 al infinito. ¿Ok? Entonces, aquí los posibles dominios son intervalo 0, 1 o el intervalo abierto del 1 al infinito. ¿Ok? Eso para el caso c igual a 0. Para el caso en que tengamos c positivo, si c fuera un valor positivo, por ejemplo, 10, 15, pi, raíz de 3, cualquier valor positivo, ¿qué pasa con esta condición que está aquí? ¿Qué pasa? Bueno, resulta que el logaritmo al cuadrado de x, si bien yo no sé cuánto vale x, solo sé que es positivo, por el hecho de estar al cuadrado, este logaritmo es siempre mayor o igual que 0. Y como acá estoy asumiendo que c es positivo, entonces al sumar aquí, esto siempre, esta suma completa, siempre va a dar un resultado que es positivo. Y todo número que es positivo automáticamente cumple que es distinto de 0. Así que esta condición en verde se cumple para cualquier x que sea positivo. Así que en caso que c sea mayor que 0, el dominio aquí ya no es posible, sino que se confirma que el dominio es el intervalo del 0 al infinito. ¿Ok? Entonces ahí el dominio es el intervalo abierto del 0 al infinito, que es lo mismo que escribir R más, ¿ok? Es exactamente la misma notación, o sea, los reales positivos sin considerar al 0. ¿Ok? Y falta el último caso, que es cuando C es negativo. Y ahí abordamos las tres posibilidades para C, ¿cierto? C igual a 0, C positivo, y la última condición es C negativo. ¿Qué pasa cuando C es negativo? Si C es negativo, nos va a quedar que logaritmo al cuadrado tiene que ser distinto de menos C. Puedo despejar aquí de esta desigualdad, ¿ok? Ahora, si C es negativo, menos C es positivo. Así que puedo aplicar raíz cuadrada para despejar aquí. Entonces nos va a quedar que valor absoluto del logaritmo natural es distinto de raíz de menos c. Yo sé que perturba un poco ver una raíz cuadrada de un valor negativo aquí, pero ojo, no porque tenga un menos significa que esto va a ser negativo. Recordar que c es negativo, por ejemplo, menos 4. Entonces si pongo menos c, va a ser menos menos 4, va a ser siempre positivo. ¿Ok? Si c es menor que 0, menos c es mayor que 0. No olvidar eso. Así que esta raíz cuadrada está bien definida en los reales. Por lo tanto, de aquí deducimos que logaritmo de x tiene que ser distinto de raíz de menos c y el logaritmo natural de x tiene que ser distinto de menos raíz de menos c. ¿Ok? Y aplicando exponencial a ambos lados, nos va a quedar que x es distinto de e elevado a raíz de menos c y el x es distinto de e a la menos raíz de menos c. Y bueno, ¿qué ocurre en este caso que tenemos acá? Eh, tenemos que pensar bien qué cosa es raíz de menos c y menos raíz de menos c. Voy a hacer aquí un dibujito. Recordar que menos c es un número positivo. Raíz de menos c también es positivo. Supongamos que está por ahí. El menos raíz de menos c está de la parte negativa, aquí. Menos raíz de menos c. Aquí está el 0. Y esto está elevado a una exponencial. Entonces, uno puede recordar cómo era la gráfica de la función exponencial. Esta es la curva y igual a e elevado a x. Entonces resulta que podemos ver aquí que
podemos ver que aquí, en nuestro gráfico, este valor que está aquí es e elevado a raíz de menos c, un valor positivo. Y acá, por aquí abajito, tenemos el e a la menos raíz de menos c. O sea, e a la menos raíz de menos c también es positivo, al igual que e elevado a raíz de menos c, pero el e a la menos raíz de menos c es más chiquitito siempre, ¿ya? Entonces, la recta numérica tenemos lo siguiente. Recuerden que estamos trabajando con x positivo. Estos son los valores que toma x, ¿ok? X tiene que ser positivo, tiene que ser distinto de, de e a la menos raíz de menos c. Supongamos que aquí está e a la menos raíz de menos c y por aquí está e elevado a raíz de menos c. Entonces, estas son las tres posibilidades de intervalo que tenemos. De 0 a e elevado a menos raíz de menos c, ese es un intervalo abierto. La otra posibilidad es este otro intervalo abierto que está aquí entre e a la menos raíz de menos c hasta e elevado a raíz de menos c. Y la otra opción, la última, es considerar desde e a la raíz de menos c hasta el infinito. Y esos son los tres posibles dominios en el caso que c sea negativo. ¿Ok? Así que lo vamos a escribir aquí. eh, para el caso c menor que cero, vamos a escribirlo aquí. Para c menor que cero, los posibles dominios son tres posibilidades. Una posibilidad es que sea el intervalo abierto desde cero hasta e a la menos raíz de menos c, o puede ser desde e a la menos raíz de menos c hasta e elevado a raíz de menos c, abierto, o desde e elevado a raíz de menos c hasta el infinito. Y si se fijan, estos tres intervalos son intervalos de números reales positivos. ¿Ok? Con esto terminamos la parte más avanzada del ejercicio, donde hemos encontrado los posibles dominios de todas las funciones que resuelven esta ecuación diferencial de variables separables. Con esto finalizamos el ejercicio.